En esta segunda parte de Cantabria desde la Solana proseguimos abordando temas de perfil cultural que están presentes en la sociedad de Cantabria, que nos interesan a todos y que tienen presente y proyección de futuro. Está con nosotros Salvador Carretero. Buenas noches. Buenas noches. Director del Museo de Arte de Santander, el MAS, que es una persona de origen asturiano, pero vinculadísima a Cantabria, donde reside desde hace muchos años y donde ha desarrollado una enorme parte de su carrera profesional. Salvador Carretero está ahora mismo al frente de un museo que tiene muchos proyectos en ciernes, que ha tenido alguna transformación reciente y que, por tanto, está además dentro de ese gran proyecto de proyectar a Santander y a Cantabria, en consecuencia, como una estrella cultural dentro del mapa español y europeo, con una serie de proyectos que parece que pueden interconectarse para crear realmente un foco de atracción no solamente cultural, sino también turística. Por empezar por alguna de las novedades, recientemente se ha constituido una comisión asesora del museo, del MAS, y para que los televidentes lo entiendan, ¿qué es una comisión asesora? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su papel dentro de la gestión del museo? Bueno, pues es el siguiente, es como su propia palabra o término indica, es una comisión que está al servicio del MAS para trabajar y apoyar y mejorar la labor que se desarrolla en el museo. Tiene varias particularidades. La primera y más importante, que en este caso formada por 11 personas, la primera presidida por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santander, de quien depende el MAS, es de titularidad municipal, y esto hay que no olvidarlo. El resto de componentes somos profesionales, es decir, todos y cada uno de ellos, 6 mujeres y 4 hombres, somos profesionales del arte. Unos son profesores de la universidad, catedráticos, o tanto aquí en Cantabria como en la Universidad de Madrid. Soledad Lorenzo es galerista, coleccionistas como Jaime Sordo, directoras de museos de arte moderno y contemporáneo de España, como es el Patio Herreriano de Valladolid, comisarios de arte independientes, etcétera. Es decir, la Comisión Asesora es un órgano que va a estar apoyándonos y ayudándonos a seguir trabajando por y para el MAS, que es muy importante. No olvidemos también que el órgano de gobierno del MAS, como de todo museo de titularidad municipal de este país, es la Junta de Gobierno, a donde constantemente y siempre y en todo caso se elevan las decisiones que finalmente hay que adoptar. Estamos pensando y hablando de todos los gastos, por supuesto, depósitos, adquisiciones, cesiones, donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una labor que siempre y en todo caso de forma constante durante el transcurso del año se van elevando a la comisión. Complementa de alguna forma esta comisión asesora a esta Junta de Gobierno y por supuesto a la dirección del MAS. Es un órgano que es ágil, fresco y tiene esas virtudes de su profesionalidad, que para el MAS es muy importante en su, como tú has muy bien utilizado, transformación constante. Me gusta mucho la palabra que has utilizado, transformación, o separando de trans-formación, porque es un órgano siempre en constante evolución. Y esta es una de las características y claves de nuestro museo periférico, que tampoco lo hemos de olvidar. Santander tiene ahora una efervescencia cultural. El Centro Botín, que parece es la piedra clave de ese arco que se está construyendo, pero junto a él este proyecto de instalar en la sede del antiguo Banco de España de la colección La Fuente, la ampliación del propio museo municipal del MAS, la apertura de ese museo en la catedral, la apertura de otros pequeños sitios visitables, como puede ser el antiguo muro, muelle, dique de la ciudad de Santander, o el Museo de Prehistoria e Historia del Mercado del Este, con también una ampliación en ciernes. Dentro de todo esto, ¿cómo encajas tú el MAS? ¿Qué papel va a poder tener
en esta especie de gran constelación cultural de la ciudad. Sí, dicho así, además, estás pintando, y nunca mejor dicho, un panorama cultural general formidable para una ciudad que no sobrepasa los 180.000 habitantes. Y es verdad, yo creo que tenemos esta enorme suerte y fortuna. Te has olvidado y eres generoso contigo mismo del Ateneo de Santander y de otros elementos que suman y que son parte de esta constelación, como bien dices. El papel del MAS es el que tiene, es decir, sigue creciendo y transformando, apoya al talento local y regional, autonómico, artístico, creativo, con la suma de talentos nacionales e internacionales del resto de España e internacionales que antes no tenían cabida y ya lo tienen, y tiene sus objetivos perfectamente definidos y que se contemplan en lo que es el proyecto del MAS, que por ejemplo pueden verse en la página web del museo. En la página web que se recoge un argumentario bastante definido y bastante completo. Esta constelación de elementos que has citado pues nos están definiendo una ciudad pues activa, fresca, moderna, creo que envidiada por otras muchas ciudades que si nos ponemos a comparar, costera o no, pero vamos a hacer comparaciones costeras, pues el diagnóstico que nos da es muy fácil y muy claro y muy positivo en este caso, ¿no? Con lo cual es seguir trabajando por estos objetivos y de acuerdo a estos derroteros que están muy claros. Es decir, nadie se solapa con nadie en todos estos años de clara evolución, desde la transición entre finales de los 70 y principios de los 80 hasta ahora. Ha habido una evolución muy potente y poderosa a todos los niveles y hay que seguir trabajando y seguir creciendo y, por supuesto, mejorando. Este es uno de los objetivos y de las razones de existencia del propio MAS, ¿no? Uno de los proyectos que ha estado ahí latente siempre en el MAS es su ampliación con la prolongación o la duplicación del espacio, ocupando los antiguos talleres de imprenta Martínez, que están, digamos, en la parte trasera del museo actual y que dan a la calle Cisneros, con lo cual habría una especie de doble entrada. Ese proyecto, ¿cómo está? ¿Sigue en marcha? ¿Ha quedado arrumbado en el desván? Bueno, es como otros proyectos arquitectónicos. Estoy pensando en Puerto Chico y en otros sitios de la ciudad. Pues la crisis nos ha cogido con el paso cambiado y ha congelado estas posibilidades. Hombre, tiene la salvedad en el caso del MAS que se puede y se debe y se hará tarde o temprano porque es más fácil y más realista que otros proyectos, ¿no?, que se tenían encima de la mesa. Pero tenemos que también ser realistas, es decir, la transformación del MAS que ya tiene una existencia de más de un cuarto de siglo, 25 años que está rehabilitándose paso a paso y poco a poco en un edificio que hemos de recordar nunca fue concebido para ser museo, sino biblioteca. Y esto entraña muchísimas dificultades de tipo técnico, sobre todo, para poderlo adecuar a las necesidades normales de un museo, y en este caso de un museo de arte, ¿no? Pues bien, nosotros hemos ido rehabilitando desde 1991 en todos los sentidos el inmueble de Leonardo Rocabado, que es pues un edificio BIC, bien de interés cultural. Y por lo tanto ha habido que climatizarlo, neutralizarlo espacialmente, cambiar de toda la iluminación, recuperar el acceso principal, etcétera, cosas que ya sabemos todos. Lo hemos hecho además sin cerrar el museo, porque el museo tenía que seguir activo, sin cerrarlo, y esto era una de las ideas fundamentales a la hora de seguir trabajando y de ofertarlo como servicio público. Esa ampliación es muy, muy importante, sin duda alguna, porque el museo está constreñido en sus poco más de 2.000 metros cuadrados. Hay otras posibilidades que se están barajando, estudiando ahora mismo, como es elevar una quinta planta por encima del actual edificio, en la baja cubierta que existe actualmente. Que, por otro lado, resolveríamos otros problemas que tiene el museo, como todo edificio antiguo en cuanto a la revisión de cubiertas y demás. Esto se está estudiando y barajando. Vuelvo a decir que es un edificio BIC y que eso entraña un cumplimiento de la legislación también exhaustivo y delicado,
y como historiador del arte que soy además, pues que por supuesto tenemos que mimar y ver todas las opciones posibles. Nosotros tenemos varios problemas. Es que cuando yo, por ejemplo, llego al museo, el número de oficinas había que hablarlo en singular, había un solo despacho, ¿no? Y ahora se han ido incorporando al museo conservadores, restauradores, auxiliares administrativos, administración, periodistas, etcétera, etcétera. Es decir, cubriendo las necesidades de todos los departamentos del MAS, de cualquier museo normal que ha evolucionado y se sigue transformando, ¿no? Como tú decías al principio. Y ya no podemos sacar de la nada más despachos o más oficinas, y esto nos imposibilita crecer por ese lado. La única forma de hacerlo es bien por la cubierta bajo cubierta o bien por la ampliación colindante que tú hablas. Y no solamente esa, sino hay más posibilidades que también se están estudiando y barajando para ese crecimiento. En cualquiera de los dos casos se te puede tardar más o menos, pero llegará, porque también es importante considerar que el museo tiene que estar en el centro de la ciudad para mayor comodidad de sus visitantes. Pues esto es así, y hay que pensar en primer lugar en el visitante no potencial, pero actual del museo, que es el santanderino y el cántabro, en primer lugar, luego que vengan los demás naturalmente. Y tiene que lucharse a acondicionarlo bien en el centro de Santander, como sí se puede hacer, ¿no? Y al margen de esa posible ampliación, tanto en el bajo cubierta como en el edificio o en la nave industrial de Talleres Martínez, sí. Dentro de las actuales instalaciones, ¿hay algún proyecto en marcha de algún cambio? Sí, también creo que ya es otra necesidad. Necesitamos un ascensor montacargas en las propias instalaciones del MAS. Por los visitantes, por los discapacitados, por las personas con dificultad motriz y por la obra de arte, porque subimos y bajamos obras, etcétera, pues realmente de una forma pues muy un poco artesanal, ¿no? Eso, claro, es una reforma vertical, no es en horizontal como estábamos planteando antes con la baja cubierta, y eso afecta de una forma más poderosa al edificio, en el edificio. No olvidemos también, por otro lado, que se va a empezar la peatonalización de la calle Rubio, con lo cual, pensando también en la correcta conservación de la obra de arte, del patrimonio artístico que se alberga en el MAS, que estamos hablando de 2.000 piezas, ¿no? Con lo cual, todo interviene y todo afecta. También hay que recordar que la nave J. Martínez es propiedad del Gobierno de Cantabria, no del Ayuntamiento. Con lo cual, una de las cuestiones que se ha pedido la comisión asesora, apoyando la labor que se está haciendo en el MAS, era que funcionara el consorcio Gobierno-Ayuntamiento, precisamente para facilitar este tipo de gestiones y labores que hay por delante y que tenemos entre manos, al menos encima de la mesa, ¿no? Y esto es fundamental para que esto siga evolucionando, que haya acuerdo entre las dos administraciones. Es un acuerdo que yo me atrevo a decir que no es que parezca lógico, sino obligado, puesto que las dos administraciones al final están al servicio del ciudadano, y esa unión de un edificio que es del Gobierno de Cantabria, o sea, de los cántabros, y otra que es del Ayuntamiento, o sea, de los cántabros santanderinos, pues al final está en las mismas manos y debería estar perfectamente abierto. Pero así lo has dicho, y con el añadido estupendo de que, sin perder las propiedades, las dos colecciones pasen a trabajarse de forma conjunta, en efecto, para el servicio del visitante. Una cuestión que plantean algunos estudiosos del arte y algunos santanderinos y cántabros en general respecto al actual museo es esta simbiosis que hay en el museo actual entre pintores cántabros relevantes, por supuesto, porque si no, no estarían en el museo, con arte de vanguardia de un artista sueco, de un artista francés o norteamericano. Esa otra opción de dedicarlo casi en exclusiva a pintores cántabros para exponerlos con mucha más profusión, o la actual, entiendo que tú te inclinas por la actual, puesto que la mantienes, pero ¿cuál sería la defensa del modelo presente? Hombre, hay una cuestión clara, es que el arte es intemporal y aterritorial. Y fíjate, ahora que me
pones encima de la mesa esta cuestión, que se habla y se debate sanamente, y además es muy bueno que se haga. Tampoco nos hemos a veces dado cuenta del formidable talento artístico que ha habido y hay en esta región, hasta que no lo hemos puesto en valor al lado del talento de otros artistas nacionales e internacionales. Y ha sorprendido, es decir, los profesionales que vienen sobre todo de fuera de Cantabria nos lo dicen automáticamente, ahí va, esto es muy importante, y esto es muy importante. O sea, durante los 90 hemos rescatado científicamente a un gran puñado, junto con otras instituciones, no lo olvidemos, a muchos artistas que conocemos, a Egusquiza, Rianchos, Casimiro Sainz, etcétera, etcétera, etcétera. Los hemos rescatado con magnas exposiciones, y no solamente con eso, sino con profundos estudios científicos y de recuperación patrimonial de estos artistas, que no se habían hecho jamás. Y esto nos ha hecho ir descubriendo que el arte es absolutamente atemporal o intemporal, y que además estamos, yo creo que en el siglo XXI, el arte tiene ese concepto de esfera, donde el principio y el fin, tanto en tiempo, en espacio como en talentos, no se sabe dónde está y dónde comienza y dónde termina. El enriquecimiento mutuo es absoluto. Que luego, además, vayamos editando, por ejemplo, en el 2015 tenemos previsto celebrar el centenario de la muerte de Rogelio de Egusquiza. Lo rescatamos en 1995, haremos otra exposición más pequeñita para no repetirla, y además con un fundamento científico que ya ha trabajado, que se ha ido mejorando y aquilosando durante estos últimos años con unas novedades muy bonitas. Lo haremos. O el bicentenario del Fernando VII de Goya, el buque insignia del museo, que lleva, por cierto, expuesto en el mismo sitio 66 años, en un sitio preferente y especialmente relevante, ¿no? Bueno, pues para celebrar ese segundo aniversario, segundo centenario, vamos a aprovechar para sacarle una lectura que ya le hemos otorgado, también científica y de ensayo, pues que nos interesa muy mucho, pero siempre ligada a otros contextos, tal y cual ha nacido esas piezas. Todo es opinable, valoramos esta cuestión, no implica cerrar puertas, sino todo lo contrario, abrirlas, y así seguiremos trabajando. Ahora queremos en febrero, depende también de las obras del museo, si hay o no obras, pues abrir otra sala dedicada a un tema que es la génesis, y que va a fundir lo que es la condición femenina de la planta tercera con lo que va a ser la condición masculina de la segunda, en homenaje a Duchamp, pero con mayor presencia en la génesis de artistas cántabros. Va a sorprender porque va a ser justo al revés, quizá más presencia de artistas cántabros y talentos cántabros que el talento foráneo, ¿no? Y con lo cual también va a sorprender. Y esto nos gusta porque vuelve a poner en valor el excelente talento histórico, artístico, crítico y actual que tenemos en esta tierra pequeña pero intensa, ¿no? Bueno, acabas de exponer aquí sobre la marcha varios proyectos para el año que viene. ¿Alguno más? Es decir, ¿qué más hay en el calendario de 2015 en el MAS? Bueno, eres listo, ¿eh? Y bueno, ya tenemos la programación hecha y aprobada además por esa comisión asesora, pues que les hemos planteado el calendario del 15 completo, exposiciones, pero he desvelado estas dos porque yo creo que son relevantes, ¿no? Para la ciudad y en general, para el museo en particular, pero las otras las iremos comentando. Continúan las otras actividades, queremos recuperar el Puente de la Visión, que es un proyecto muy importante para esta ciudad, y además quizá de la mano en coproducción con el Patio Herreriano, precisamente de Valladolid, el Gran Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, en este caso de Valladolid. Esta es otra novedad. Vamos a ver si lo conseguimos, vamos a ver el presupuesto que tenemos, porque los presupuestos son también sobrios, siempre han sido muy, muy, muy sobrios, y tenemos ese problema. No voy de víctima, pero siempre se resuelven las faltas de presupuesto con trabajo, sin más, ¿eh? Y esta es otra novedad que me has arrancado en este momento. Hay que caer en los tópicos de vez en cuando. O 3 obras que te entusiasman de tu museo, esas 3 obras que, como dicen ya los tópicos, si hubiera un incendio, ¿qué 3 obras rescatarías? Pues hombre, intentaría rescatar, si fuera posible, el Fernando VII de Goya, porque nos permitiría,
bueno, tener el buque insignia siempre presente lo que hace que es una pieza reveladora que el museo siempre esté ahí. Ahora, sí, son preguntas que siempre me hacéis, pero bueno, el desnudo de Iturrino no puedo evitarlo, el perro ladrando a la luna de Antonio Quirós, el origen del mundo de Javier Arce, quizá por lo fácil que es arrugarlo, porque es un papel estrujado y que se mete en una bolsa de basura, es un dibujo que mide 3,5 metros por 3,5 metros, directamente vinculado con el famoso origen del mundo de Courbet, y es un dibujo fantástico de otro gran creador nuestro y que está precisamente en la sala donde está el Frenesítomo de Goya. Hay otras piezas magníficas de Nicola Costantino, etcétera, etcétera, pero que son imposibles de una sola persona coger debajo del brazo y si hay un incendio o lo que sea, poder salvarlas, ¿no? Que ese sería quizá lo más socorrido, ¿no? Poderlas salvar de esa desgracia que no va a ocurrir nunca, por supuesto. Pues muchísimas gracias a Salvador Carretero, director del Museo de Arte de Santander, por estas novedades que nos ha proporcionado y desde luego desear que este museo se engarce en esa corona de proyectos singulares, importantísimos del mundo de la cultura de nuestra ciudad, que pueden ser una cabeza tractora para el turismo, para el movimiento y para proyectar la ciudad de Santander y por tanto a Cantabria al panorama nacional e internacional. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, y volver a invitar a las personas a ver la exposición La idea de arte del Archivo La Fuente que habías mencionado al principio de tu entrevista.